Nanomateriales en biomedicina y biotecnología. La nanociencia y la nanotecnología comprenden el estudio, la manipulación y el control de la materia a escala nanométrica y están presentes en muchos aspectos de nuestra vida. Teléfonos móviles, ordenadores, reproductores MP3, productos de higiene y de belleza, equipamiento deportivo, textiles que no se manchan, que repelen el agua, etc. Todos ellos utilizan la nanotecnología. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Para hacernos una idea, la cabeza de un alfiler mide aproximadamente 1 millón de nanómetros y una partícula de 50 nanómetros respecto a un niño de 2 años es tan pequeña como el niño en comparación con la Tierra. Cuando el tamaño de ciertos materiales se reduce a escala nanométrica, estos adquieren nuevas propiedades y esto nos permite que podamos utilizarlos en nuevas aplicaciones, en fabricar nuevos dispositivos. Entre los nanomateriales que podemos fabricar actualmente, las nanopartículas son especialmente atractivas porque se pueden utilizar en biomedicina y en biotecnología. Y esa es la idea y por ahí va a pasar uno de los contenidos de este programa de hoy, porque Uruguay y China, o más puntualmente la Universidad de Qingdao, allí en Oriente, y la Universidad de la República en nuestro país, acaban de poner en funcionamiento un laboratorio de bio-nanofarma. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puede potenciar las capacidades científicas de nuestro país? Bueno, de eso vamos a estar hablando dentro de un rato junto con muchos más temas que tienen que ver, por supuesto, con la ciencia. Y como de ciencia hablamos, estas son las principales noticias de la semana. Espacio Ciencia, el museo interactivo del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, recibió hace pocos días a su visitante número 2 millones desde su inauguración en 1995. Con la consigna Prohibido no tocar, Espacio Ciencia es un ámbito que busca promover la cultura científica con actividades y exposiciones en las que los visitantes pueden participar de forma activa. El museo cuenta con diferentes áreas temáticas, desde el sector ecosistemas del Uruguay para los más chicos hasta una sala de escape para mayores de 11 años donde se debe usar la ciencia para resolver acertijos y desactivar a tiempo una bomba. Espacio Ciencia está abierto al público de lunes a viernes de 13:30 a 17 horas y los sábados entre las 15 y las 19. Además, funciona con agendas para grupos de escuelas y liceos. Para entender un poco más sobre los cambios que experimentan las mujeres durante el embarazo, el área de cronobiología de Facultad de Ciencias lleva adelante un estudio en el que pueden participar mujeres mayores de 20 años que estén cursando un embarazo de bajo riesgo y se encuentren entre la semana 13 y 29 de gestación. Se analizarán las demandas de la maternidad durante el último trimestre del embarazo y durante el primer año de vida del hijo o hija. Además, permitirá explorar la sincronía del ciclo sueño-vigilia entre madre y su hija o hijo. Quienes participen deberán completar cuestionarios con información básica, estados de ánimo, horarios de dormir y despertar y calidad de sueño. Uno de los cuestionarios implica responder durante 14 días preguntas breves a través de WhatsApp o vía web. Además, se les pedirá usar un dispositivo del tamaño de un reloj durante 14 días. Este equipo no tiene contraindicaciones y permite registrar el movimiento y la exposición a la luz. Se le entregará durante el último trimestre del embarazo, al mes y a los 12 meses postparto. Toda la información obtenida será almacenada y procesada en forma confidencial y anónima. Se analizarán con fines exclusivamente académicos, pero siempre respetando el anonimato. Quienes quieran participar deben ingresar a la dirección que figura en pantalla. Científicos y médicos uruguayos hallan una proteína que ayuda a pronosticar el éxito de la cirugía bariátrica. Esta operación es una técnica muy utilizada por pacientes con obesidad mórbida que deben reducir su peso, pero los resultados varían mucho de persona en persona. Recientemente, un estudio llevado adelante en pacientes uruguayos por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y del Hospital Maciel identificó una asociación entre el nivel de una proteína presente en la sangre de los pacientes y la reducción del índice de masa corporal
corporal después de una cirugía bariátrica. Medir este parámetro antes de la cirugía podría servir para predecir el éxito de estas operaciones y tomar mejores decisiones respecto a qué paciente indicar esta intervención. La investigación analizó a 48 personas que participaron del programa de obesidad y cirugía. El llamado cometa del siglo, cuyo nombre científico es A3 Hutchinson Atlas, se prepara para pasar cerca de la Tierra luego de 300 años sin transitar por esta parte del universo. Aunque fue descubierto tan solo a principios del año pasado, el cometa captó la atención de los científicos, quienes siguen su recorrido con máximo interés. Actualmente, el cometa está cerca de la órbita de Júpiter y se espera que el 27 de septiembre alcance su punto más cercano al Sol. Después de ese paso, el cometa se aproximará a la Tierra y alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta el 12 de octubre de este año. Se estima que la distancia será de 83.776 millones de kilómetros y en ese momento se espera que alcance también su máximo brillo. Se estima que la órbita completa de este cometa dura unos 300 años, así que no hay que perder la oportunidad única para todas las personas que habitamos la Tierra en este momento. Se podrá ver con binoculares o telescopios sencillos, así que a estar atentos. Vamos a comenzar con las entrevistas de hoy hablando de temas vinculados a la energía, pero desde una mirada particular. Si bien uno puede hablar, y de hecho lo estuvimos haciendo previamente a la nota, de muchas cosas de energía, no es muy habitual que esto tenga también un cruce vinculado a temas de género. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con la presentación en sociedad de la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía. Ana Laura Rodríguez, Erika Telis, bienvenidas a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Primero, AUME, Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía. ¿Por qué había que ser una asociación que nucleara a las mujeres que trabajan en este tema? Bueno, la asociación en realidad nace con una inquietud y con una necesidad detectada. El año pasado, en octubre de 2023, nos autoconvocamos las mujeres que estamos en el sector energético, que la sabemos, y detectamos que era necesario empezar a visibilizar el trabajo que estábamos haciendo. Era un trabajo muy individual, somos mujeres que estamos muy formadas en el área, pero que no nos conocíamos entre nosotras. Además, la necesidad también de poder retener el talento que existe en las áreas específicas de la tecnología y el área científica, y también atraer nuevo talento. Y para eso necesitamos hacernos visibles y que se nos vean como posibles modelos de rol. En ese sentido, viendo un poco lo que pasaba en América Latina, que hay otras sociedades de mujeres que se nuclean en torno al tema energético, entendimos que era necesario nuclearnos de esa forma. Erika, ¿cuántos años hace que venís trabajando en tu campo vinculado a la energía? Y bueno, yo entré en el laboratorio en el año 2006, o sea, hace 18 años que vengo trabajando en el sector energético, en la parte de investigación. Sin embargo, con una mirada externa, quienes estamos afuera, que lo vemos como un sector masculinizado, ¿es correcto? Es correcto, yo creo que es una de las cosas principales y por eso es tan importante visibilizar a las mujeres en el sector, porque siempre se asocian, sobre todo en las áreas STEM, todo lo que es ingeniería, todo lo que es ciencia, matemática, a varones, a más el perfil masculino, y entonces los femeninos se asocian a otro tipo de sectores más sociales, humanísticos y de cuidados, obviamente. Entonces es importantísimo dar ese salto para poder acortar las brechas de género que evidentemente hay en el sector. Claro. Además también acortar las brechas de perfiles, porque yo no lo dije en la introducción, pero acá tenemos a alguien que viene de la rama de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, y tú que vienes del campo del derecho, Ana Laura, pero derecho especializado en el derecho de la energía. Exactamente, sí. Al igual que Erika, yo hace 18 años que estoy en el sector regulatorio de la energía. Bueno, viví toda la primera transición energética desde ese rol, y bueno, también soy académica de la UTEC, al igual que Erika lo es de la UDELAR. Y justamente la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía, lo lindo que tiene es lo variopinto de los perfiles. Tenemos geólogas, ingenieras, químicas, tecnólogas, abogadas, economistas, y eso enriquece porque enriquece la pluralidad y la diversidad. Está bueno. ¿100 mujeres hoy hay dentro de AUME? Somos más de 100 mujeres ya somos. Ya estamos en 150. Sí. Y además lo interesante también que somos no solo de diferentes perfiles, sino también de diferentes sectores, que eso es algo muy importante, creo que en Uruguay, que si bien somos pocos, estamos muy poco articulados. Sí. Entonces, logramos que justamente haya representación del sector público, del sector privado, más asociado al sector productivo, a las empresas públicas y también a la academia. Entonces, articular
toda esa diversidad es muy interesante porque ahí pueden salir buenos proyectos, obviamente, ¿no? De hecho, tenemos un ejemplo práctico. Sí. Con Erika nos encontrábamos casualmente en distintos eventos o talleres hasta que aparece la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía y comenzamos a intercambiar más fluidamente. Ahí subimos cada una a qué nos estábamos dedicando y dijimos, ¿por qué no nos presentamos juntas en proyectos? Empezamos a presentarnos en proyectos juntas y ahora recientemente salió una convocatoria para equipamiento. Y la convocatoria de ANI para grandes equipamientos. Correcto. Y el grupo de Erika, junto con el grupo de hidrógeno que trabaja en la UTEC desde el año 2021, nos presentamos para poder adquirir la primer planta piloto de producción de hidrógeno verde en Uruguay. A nivel académico. O sea que sería no solo la primera, sino que además creo que no hay muchos casos de un bien de este valor compartido entre las dos universidades públicas. Exactamente, eso fue, ese es el gran promotor del proyecto para la formación de capacidades, ¿no? Abro una rama lateral de la entrevista y si sale todo bien, ¿cuáles serían los primeros usos que le van a dar a ese equipo? El primer uso, primero hay que toda la parte de seguridad de instalación que es fundamental, conocer los equipamientos y luego tener la producción y poder formar estudiantes en lo que es la producción, el almacenamiento y el uso del hidrógeno, que es importantísimo, porque pensando que se viene esta nueva transición energética y que vamos a incorporar el hidrógeno, ¿cómo lo incorporamos a la matriz productiva, a la matriz energética? Es importantísimo y para eso necesitamos gente formada. Y en Uruguay, y quiero dejar esto claro porque me parece que es importante, ya hay capacidades. Claro. Hay que escalarlas, más si vienen grandes empresas, pero lo importante es que ya hay capacidades instaladas y lo que hay que hacer es invertir más para que hayan más personas formadas en el tema. Claro, es que hay un tema también no es un negocio, pero de oferta y demanda, o sea, quienes se capacitan, quienes se especializan, verán cuáles son los sectores, en este caso energéticos, que están demandando más. Y me da la impresión, y a las dos les pregunto en base a su recorrido, que venimos un pasito atrás de lo que deberíamos ir en el tema hidrógeno, ¿no? Si la pregunta es referida a la academia... a país. A país, lo que pasa es que están todos los países más o menos corriendo una carrera bastante similar. Hablábamos antes con Erika que es una tecnología que, a diferencia de las energías renovables cuando fue la primera transición, no se ha escalado. Entonces es un ámbito que está bastante desconocido, sin perjuicio de lo cual desde el punto de vista académico sí se ha trabajado internamente desde la academia en el tema. Ahora, desde el punto de vista académico tenemos esta problemática de que como que llegamos tarde a los temas y sería bueno que de cara a un acuerdo multipartidario o una política de Estado vinculada a la producción y a la promoción del hidrógeno verde se pueda incorporar a la academia desde los inicios. Claro. Y este proyecto... Yo creo que ahí es fundamental, porque creo que el hidrógeno pasa a ser una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad porque podemos incorporar tecnología, no solo ser compradores de tecnología y aplicar la llave en mano, sino que podemos hacer realmente incorporar y generar conocimiento de calidad. Bueno. Y eso es una forma de generar nuevas líneas también de negocio, ¿verdad? Para empresas incluso uruguayas, porque no solo para el sector productivo. Ahí quería público. llegar, ¿no? Cuando hicimos la primera transición energética, se nos pasó esa ventana de oportunidad. Yo creo que hubo un poco, porque si uno observa cómo fue la primera transición energética, creo que hay que obtener aprendizaje de las cosas que no salieron tan bien, pero se abrieron los fondos sectoriales de energía que no existían, eso fue mucha plata, son proyectos que en comparación a los proyectos de investigación comunes tienen un fondo más grande, y entonces eso hace que la academia también empiece a investigar en temas que de repente antes no lo hacía porque hay fondos para eso. Entonces eso fue un valor importante. También se generaron empresas privadas que pasaron a tener como línea de negocio la instalación de parques, estudios de lugares para eólica, para solar, y eso también es una ganancia. Esas empresas ahora están trabajando para el exterior. Entonces eso pasa porque había capacidades, porque de cierta manera parte de la inversión se volcó en lo que es la innovación y la investigación. Entonces, ahora, el hidrógeno, ¿cómo se hace con eso? Eso es lo relevante. ¿Cómo se va a introducir el tema del hidrógeno y su relacionamiento con el medio? Me parece que es fundamental. Ana, a ver si compartís esto. Yo leo de lo que dice Erika, que la primera transición energética nos dejó mucha mejor plataforma para prepararnos para la segunda. Y sí, porque hay un aprendizaje que hay que capitalizarlo. Hay que tomar las cosas que nos dejó buenas y las cosas en las que podemos mejorar. Voy a poner un ejemplo. El Centro de Formación en Energías Renovables, el CEFOMER, llegó un poco tarde.
es una buena iniciativa, pero llegó tarde. En su momento, los decretos promocionales con los que se hizo el cambio de matriz energética preveían que el 80% de la mano de obra debía ser mano de obra nacional y sin embargo no estaban dadas las condiciones para poder cumplir con eso, por lo cual no se fiscalizó porque no se podía cumplir. Entonces creo que ese tipo de cosas son enseñanzas para que cuando las políticas nuevas se traduzcan en normas se coloquen cosas que podamos cumplir. Durante esta conversación, que se verá en distintos momentos de la semana, está transcurriendo el Congreso LATAM Renovables, un congreso regional importante que tiene sede aquí en Montevideo, vinculado justamente a la discusión por parte de todas las personas involucradas, los actores del sistema, en el tema de energías renovables. Hoy me decían fuera de cámara que estaban muy contentas con la participación de mujeres, por ejemplo. No, al revés. Al revés, en realidad. Hoy le comentaba justo a Erika que cuando se hizo la presentación en la mañana estuve mirando en general la cantidad de gente y me llamó muchísimo la atención la poca cantidad de mujeres que vi y lo que quisimos es no quedarnos en la intuición de que parecería que no hay muchas mujeres, sino pedir los datos y efectivamente un 10% únicamente de los inscriptos en el Congreso son mujeres. También hubo un intento de que los paneles que van a presentar tuvieran una representación equitativa y a pesar de los esfuerzos de la organización en ese sentido no se logró que hubiera una representación equitativa en todos los paneles, sin perjuicio de lo cual va a haber un panel específico de la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía promovido por los organizadores, que en este caso es AUDER. Porque AUME tiene un contacto con AUDER, por eso la página de AUME, si la buscan, está dentro de la página de AUDER. AUDER es la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, que es el que organiza este congreso y por eso tenemos el panel y por eso también participamos en lo que es intentar que en todos los paneles hubieran mujeres. Eso es algo muy interesante porque realmente en general cuando la gente piensa en paneles o en expertos, siempre piensa en varones, sobre todo en el sector energético. Es clarísimo y lo podemos ver y quedan números. Y justamente una de las cosas que está haciendo AUME ahora en una de sus actividades es acompañar una consultoría que está haciendo ONU Mujeres en el marco del REF, el Fondo de Innovación para Energías Renovables, que es para ver justamente estudios de brecha de género en el sector energético. Porque existen algunos estudios a nivel internacional, pero a nivel uruguayo, si bien tenemos una intuición de lo que va a dar la consultoría, pues bueno, se necesitan números. Números para poder pelear y poder visibilizar que eso ocurre y educar en perspectiva de género a todos los sectores y a todos los niveles. Y esto no quiere decir que cuando hablamos de perspectiva de género excluir a los hombres. O sea, es un sector hipermasculinizado, pero en realidad es un sector que debería ser complementario. No se trata de una perspectiva únicamente femenina, sino de los géneros en su globalidad. Sí, y de los talentos que se están perdiendo, ¿no? De las vocaciones y los talentos que no están viendo la ventana de oportunidad. Exactamente. Se nos voló el tiempo, tenemos charlas pendientes para hablar de energía pura y dura, pero simplemente en 10 segundos, ¿cómo sigue AUME? ¿Qué tiene por delante? AUME tiene por delante, en primero, seguir acompañando esta consultoría que termina en noviembre y se piensa hacer un evento para poder presentar los datos y empezar ese proceso de visibilizar las brechas de género existentes. Esa es uno de los puntos que tiene AUME. Otra, presentamos un proyecto en la Embajada de Estados Unidos, porque una cosa importante es educarnos en género. Claro. Hay que tener educación en género, la perspectiva de género es algo que incluso las mujeres no tenemos autopercepciones que son incorrectas en muchos casos, entonces es importante la educación y poder eso trasladarlo a todos los lugares de trabajo para seguir educando en lo que es la perspectiva de género. Estamos haciendo también capacitaciones internas entre las propias integrantes de la asociación, mujeres que tienen conocimiento en determinada área, poder capacitar a las demás y también llegar al interior, que es muy importante. Les pedimos a todas las mujeres que están mirando el programa que por favor busquen AUME dentro de la página de AUDER y no duden en contactarse con nosotras porque juntas podemos hacer las cosas mejor. Como las encontré yo en su momento en LinkedIn y desde ahí que venimos hablando. Ana Laura Rodríguez, Erika Telis, gracias por venir a Sobre Ciencia y las esperamos pronto de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes. Primera pausa, ya volvemos. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública.
Segundo segmento de esta edición de Sobre Ciencia, un tema, si esto no es un mito, ¿el mito dónde está? Daniela, ¿cómo estás? Esa sería la presentación del informe. Tal cual, ¿no? Si esto no es un mito, ¿el mito dónde está? Y vamos a hablar de un mito muy presente en estas épocas del año, que hace frío, que hay humedad. ¿Cuántas veces escuchaste, me duelen los huesos, debe ser porque hay humedad o porque va a llover? ¿No? Ese tipo de cosas. Pero bueno, como en este segmento nos encargamos de buscarle la ciencia, si es que la hay detrás de los mitos, conversamos, fuimos a la fuente, fuimos al hueso y fuimos a hablar con Rogelio Rey, que es médico y profesor titular de la Clínica de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, para preguntarle sobre este tema. Lo primero que hicimos fue preguntarle si es real que los huesos y las articulaciones duelen, porque hay veces que puede ser un dolor reflejo. Bueno, esto es lo que nos contó en esta primera parte. La existencia de dolor en los huesos, en las articulaciones, son relativamente frecuentes y pueden doler con patología o incluso a veces sin patología. Es indudable que cuando la persona se enfrenta a un médico con un dolor articular o un dolor óseo, el médico tiene la obligación de buscar enfermedad y descartarla. Las articulaciones pueden doler desde por una sobrecarga o por un traumatismo hasta lesiones bastante más graves como infecciones, tumores. La sobrecarga de una articulación ante ya sea un traumatismo, un ejercicio excesivo o a veces un esfuerzo mayor del que uno hace habitualmente puede provocar dolor. Pero cuando hay dolor mantenido durante un tiempo más importante de lo habitual, uno tiene que buscar enfermedades. Esas enfermedades pasan desde una enfermedad reumática, tumores óseos benignos o malignos, infecciones. Hay muchas causas que generan dolores óseos en las articulaciones y es muy importante descartarlos ante un paciente que consulta a un médico por dolor óseo articular. Generalmente está asociado a decir cosas de viejo, ¿no? O conocimientos de la abuela, pero bueno, no es para tanto. No. Claro. Pero esta parte, bueno, ya sabemos que los huesos duelen, las articulaciones también, que no es un dolor reflejo, sino que existen, que tienen mecanismos biológicos que generan el dolor. Pero ahora le preguntamos directamente al doctor Rey si es verdad esto de que la humedad y el frío puede generar dolor de huesos o las articulaciones o es un mito. Esto es lo que nos contó. Una creencia frecuente es que la humedad o el frío aumenta los dolores articulares. En realidad es más que una creencia, porque hay estudios de muchas décadas atrás de que la humedad y el frío o los cambios climáticos, a veces solos o a veces asociados a otros factores como la edad, el sexo, las lesiones previas o implantes previos pueden aumentar los dolores articulares. Es muy claro que la asociación estadística de los cambios climáticos y el dolor en las articulaciones está demostrado. Lo que no es del todo claro es cuál es la causa que genera esa alteración. Se habla de la presión barométrica, se habla del frío, pero hay gente que le hace mal el calor. O sea, es claro que es más frecuente, el 70% se asocia al frío y a la humedad, pero otros cambios climáticos también pueden afectarlo. Incluso se han hecho estudios en diferentes ciudades de Europa para ver diferentes alteraciones y es muy claro que el frío y la humedad tienen una alta asociación estadística con cambios de dolor, incluso, no solo en pacientes con enfermedades articulares, sino incluso en pacientes que tienen articulaciones sanas.
Lo interesante, Daniela, es que la respuesta no vino ni por la medicina, ni por la anatomía, ni por la meteorología, sino que vino por la estadística. Exactamente, Sí. porque la ciencia funciona un poco en eso, Sí. ¿no? Cuando no tienen un fundamento biológico, bueno, lo que tienen que ver es la cantidad de casos que hay. En este caso hay una mezcla, por O sea, supuesto. pasar pasa. Pasar pasa. Así que es eso de que el frío es psicológico y que no duele, no. No es un mito, es verdad. Pero lo que hicimos, bueno, el clima no lo podemos cambiar. Entonces le hicimos al doctor Rey una pregunta bien utilitaria. ¿Qué podemos hacer? Hace frío, hay humedad. ¿Qué podemos hacer frente a este tipo de dolor articular o óseo? Esto es lo que nos contó. Es indudable que uno el clima no lo puede cambiar y uno vive donde vive y le toca el clima que le toca, pero los pacientes que tienen más dolor con los cambios climáticos tienen que buscar mecanismos para mejorar esos dolores o para prevenirlos. Indudablemente lo primero es consultar al médico si tiene dolores que no cesan. Y lo segundo es buscar mecanismos que mejoren las situaciones del momento, como por ejemplo los pacientes que se sienten mal con el frío, buscar calor en las articulaciones que le generan dolor o darle calor con las diferentes medidas y teniendo siempre los cuidados del respectivos con el uso de las diferentes medidas de calor. El hacer ejercicios es una medida más que útil en los pacientes que sufren del frío, de la humedad y de los cambios climáticos. Los ejercicios controlados y ejercicios que tienen que hacerse de acuerdo a la edad y eventualmente el uso de analgésicos, en principio analgésicos menores como el paracetamol o similares, que pueden ayudarnos para mejorar o para disminuir esos dolores que nos afectan cuando los cambios climáticos son importantes. Se habrá conocimiento por generar, ¿no? Algo tan común y que está a la vista, padece tanta gente y sin embargo todavía la ciencia no ha logrado penetrar en los motivos de por qué la humedad nos hace doler los huesos, las articulaciones y demás. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenida. Estamos hablando, tenemos que ver con lo que dijo Dani, en que este es un miniciclo dentro de ciencia también, y es el miniciclo de medicina estética. Ciencia y medicina estética. Exactamente, sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la odontología, que también lo hay, y la medicina estética, cuando hablamos de odontología, tiene que ver con algo que se llama armonización orofacial. Para conocer más, nosotros hablamos con la doctora Valeria Arruga, que ella es especialista en ortodoncia y ortopedia, y ella nos va a contar un poco estas definiciones, nos va a explicar, y también nos va a contar cuáles son aquellos tratamientos más comunes vinculados a la medicina estética dentro de la odontología. Lo vemos. Para la odontología, la rama de la medicina estética, digamos, que aborda es la armonización orofacial. La armonización orofacial es un conjunto de técnicas y de procedimientos que lo que buscan es lograr un perfil estético o una estética facial equilibrada, siempre manteniendo la naturalidad de la persona. El odontólogo siempre estuvo armonizando rostros por intermedio de los tejidos duros, es decir, actuando tanto en el hueso como en los dientes. Los dientes son como un sustento y una herramienta fundamental en la que se apoyan los tejidos blandos, por lo tanto, cualquier movimiento o cambio de posición que hagamos en los dientes va a repercutir en la posición que tengan los tejidos blandos y, por lo tanto, en el perfil. Es por eso que decimos que el odontólogo, al actuar modificando los tejidos duros, actúa indirectamente en los tejidos blandos, logrando un rostro más armónico. Con el avance de la ciencia salieron nuevos productos como la toxina botulínica y el ácido hialurónico que nos permiten lograr tratamientos más integrales en el paciente y mucho más eficaces desde el punto de vista
funcional, estético y emocional para el paciente. Dentro de la odontología estética, los tratamientos que más se piden son los tratamientos de ortodoncia, en donde el paciente lo que busca es lograr una alineación dentaria, y acá la ortodoncia moderna tiene que hacer un equilibrio entre lograr una correcta estética facial sin sacrificar la oclusión funcional. Otra cosa que piden mucho es el tema de las carillas, y acá entra la confusión entre lo que es una carilla y un diseño de sonrisa. Un diseño de sonrisa puede incluir o no carillas. Las carillas son materiales muy finitos que se colocan en la cara de afuera del diente, en la cara vestibular, que pueden ser de resina o pueden ser de cerámica cuando se fabrican en el laboratorio, que luego vienen y se cementan. El diseño de sonrisa es un conjunto de procedimientos que se realizan para obtener la mejor versión de esa sonrisa. Un diseño de sonrisa puede ser después de un tratamiento de ortodoncia, realizar un blanqueamiento o un recorte de encía, y el diseño de sonrisa puede incluir una carilla, 3 carillas o ninguna. Yo sé que quedó explicado en el informe, Alexandra, pero no deja de parecerme una frase muy rara o una composición muy rara esa de hablar de diseño de sonrisa. Y sí, son los tratamientos que, bueno, que nos contaba Valeria, y ahora nos cuenta en la segunda parte del informe sobre un estudio que se hizo sobre los diferentes tipos de pacientes que se acercan a hacerse algún tipo de modificación en el rostro, vinculado también, como estábamos hablando, a la odontología. Y también nos cuenta, en esta segunda parte del informe, un rol específico de la toxina botulínica para también la odontología en lo que es en el rostro, que tampoco es muy conocida ni muy escuchada. Lo vemos. A ver. Los tipos de pacientes que se acercan, hace unos años, en 2019, salió un artículo que agrupó a los pacientes en 4 grupos. Tenemos un grupo que se llama de embellecimiento, en donde el paciente viene queriendo parecerse a alguien, viene con las últimas tendencias de moda, muy influenciado por las redes sociales, y pide, por ejemplo, tener los dientes blancos como determinado jugador de fútbol, o los labios de Jennifer López, o la nariz de Tini. Estos pacientes es muy difícil porque muchas veces tienen como una realidad de la estética distorsionada, y acá lo más complejo es hacerles ver o hacerles notar de que eso no va a quedar armónico con su rostro. Después tenemos el paciente de corrección, que por lo general tienen algo que los acompleja desde hace muchos años y quieren corregirlo para sentirse socialmente más vinculados. Puede ser desde una sonrisa gingival, que es cuando la persona sonríe y muestra más cantidad de encía que de dientes, o una mala posición dentaria, cuando tenemos un diente muy para atrás y parece que no lo tuviera, o asimetrías faciales. Después tenemos el paciente con envejecimiento positivo, que es el paciente que acepta su edad, que acepta sus cambios, pero quiere ser una versión mejorada de sí mismo y busca cambios sutiles que no se noten y dando como un refresh a su cara. La toxina botulínica es una neurotoxina que es producida por una bacteria que produce la enfermedad del botulismo, y lo que hace es relajar el músculo en la que es inyectada. El uso más común es para la frente, las arrugas de la frente, las patas de gallo y el entrecejo, pero tiene otros usos no tan comunes y por eso no menos importantes, como por ejemplo para la sonrisa gingival. La sonrisa gingival, cuando es diagnosticada por una contracción excesiva de los músculos que elevan el labio, al aplicar toxina botulínica, estos músculos se relajan y cuando el paciente sonríe, evita que se muestre tanta cantidad de encía. Otra aplicación que tiene es para tratar el bruxismo.
En este punto es importante aclarar que el uso de toxina botulínica para los músculos masticadores no es el tratamiento en sí para el bruxismo, ya que el bruxismo es un hábito, no una patología, y las causas es multifactorial. Puede estar provocado el bruxismo por muchas cosas. El tratamiento con toxina botulínica para los músculos masticadores, como el macetero o el temporal, es un tratamiento sintomático que lo que va a hacer es sacar al paciente de ese episodio agudo en el que está. Porción tan chiquita del cuerpo puede caber tanto conocimiento, ¿no? Y sí, bueno, Valeria nos habla también en la última parte del informe de algo que es muy importante, que es la prevención temprana. Todos aquellos problemas que se manifiestan en la niñez, entre los 6 y los 11 años, y que tienen una forma de poderlo corregir durante el crecimiento, y que, bueno, si no se corrigen pueden tener, bueno, efectos negativos en la adultez, ¿no? Y nos habla ahora de algunos casos específicos, algunos ejemplos de estos problemas, y también nos decía que cuando hablábamos de odontología es difícil separar la estética de la correcta función, es una línea muy finita, ¿no? Está bien. Pero vemos en la última parte... Dale, y aprovecho, ya te despido hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y vemos en la última parte del informe estos ejemplos que nos hablaba Valeria. My name is Davion, and I have excessive overjet and maxillary spacing. My name is Edward, and I have a canine crossbite and edge-to-edge bite. My name is Roxy, and I have a bilateral class 2 bite with narrow dented arches and maxillary and mandibular crowding. Cuando hablo de prevención temprana en estética facial, me refiero a la prevención en la niñez, entre los 6 y los 11 años, cuando un niño está en etapa de crecimiento. En este punto es cuando podemos actuar y modificar el crecimiento del hueso cuando detectamos un vector de crecimiento anómalo. Acá lo que podemos hacer es guiar el crecimiento del hueso para que crezca de forma normal, y esto va a repercutir en la edad adulta con la estética facial. En un niño es importante ver todas las funciones como la deglución, la fonación y la respiración, porque cuando hay un mal hábito, como por ejemplo la respiración bucal, tenemos determinadas características morfológicas de la persona. Un respirador bucal por lo general tiene una postura encorvada, los hombros hacia adelante, el maxilar superior también está hacia adelante porque no tuvo el estímulo de la lengua para crecer en sentido transversal. Son pacientes ojerosos porque el oxígeno, la calidad de aire que entra al organismo no es la misma que cuando el aire pasa directamente por la nariz, y todo esto, si nosotros no lo corregimos a tiempo, se va a ver reflejado más adelante. Por eso es muy difícil separar lo que es la estética de la correcta función. Y rumbo a una nueva pausa, los dejamos con una nueva versión, una nueva ficha de fauna autóctona de las que venimos presentando mes a mes aquí en Sobre Ciencia, con la participación, ustedes ya saben, de la gente de Uruguay Fototrampeo, que nos provee las imágenes y los sonidos de sus cámaras trampa, y también el asesoramiento de Jorge Luis Cravino.
Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y vamos a dedicar este último tramo del programa a volver a aquel asunto del cual hablábamos al inicio, y es la puesta en funcionamiento de este laboratorio binacional que une a las universidades de Qingdao, en China, con la Universidad de la República, de nuestro país obviamente, pero por un tema que tiene prácticamente todo por hacer. Y es la bio-nanofarma, es una definición en la cual vamos a indagar un poco más y le vamos a dar la bienvenida a Álvaro Mombrú, vicerrector de la Universidad de la República, decano de Facultad de Química. Bienvenido una vez más a Sobre Ciencia, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Primero, esa definición, o sea, hay tres palabras en una, ¿no? O sea, lo de bio, lo de nano y lo de farma. Si querés vamos por partes y después explicamos cómo va todo junto. Quizás el conjunto, porque si uno piensa, por ejemplo, en biotecnología, bueno, tiene diversas aristas. Esto enfoca directamente a bio-nanofarma porque enfoca a lo que serían las tecnologías denominadas disruptivas, tanto bio como nano están presentando esa cualidad, con lo que es el área farma, es decir, si uno agrupa los 4 puntos que acordaron Uruguay y la República Popular China, antes que se designara Qingdao incluso, como las áreas en las que se iba a dedicar este laboratorio conjunto, uno podría agruparlo en nanomedicinas y en implantes inteligentes, regeneración de tejidos para reposición de tejidos humanos. Esas serían como las dos grandes áreas y bio-nanofarma conjuga esas dos posibilidades. Fue una definición muy específica que se hizo, muy bien interpretada por precisamente las dos partes que negociaron esas 4 áreas y que termina siendo el área en donde va a trabajar el laboratorio conjunto. Por un lado hablamos de elementos, o de mejor dicho, de sustancias, de algo que se deberá generar y que avanza hacia una idea de medicina de precisión y también de medicina personalizada. Exacto, estamos hablando de plataformas específicas, diseñadas, creadas, que dependen de la persona, pero dependen también de la patología, dependen de si lo que queremos hacer es diagnóstico, si lo que queremos hacer es tratamiento. Eso en lo que sería la primera de esas áreas nanomedicinas que habíamos definido y que tienen una importancia hoy por hoy ya muy grande y una proyección de futuro enorme. Porque en eso de personalizar, en eso de afectar zonas específicas del organismo en forma muy eficiente, sin afectar otras partes del organismo, ya lo presenta como un área de mucho desarrollo presente y futuro. Hablamos incluso de fármacos de los que se conoce como inteligentes, ¿no? Aquellos que tú decías, de soltar su principio activo en el lugar en el que hace falta, evitando, por ejemplo, toxicidad del resto del organismo. Sí, la química de afinidad, esa que hace que el reconocimiento de un compuesto químico determinado sea muy específica respecto de otro, hace de que eso sea posible, hace de que realmente haya la posibilidad de llevar un producto, un principio activo hacia un lugar específico del organismo y que actúe. Y de eso se aprovecha la bio-nanofarma. Claro. Hablamos o sea, yo quiero hacer este repaso porque puede sonar raro, ¿no? De fármacos inteligentes, hablamos de fármacos a nanoescala, hablamos de una medicina personalizada. Hace pocas semanas, Manuel Ibarra, también de Facultad de Química, hablaba de este mismo concepto, de cómo cada persona, cada individuo tiene una dosis adecuada a su organismo, a la patología que padece. Acá ya no hablamos solamente de química, hablamos de una interacción muy grande entre muchas ramas de conocimiento. Sin duda, esto es tremendamente transversal, es muy inter y transdisciplinario. Hay aspectos como, por ejemplo, terapias génicas que pueden verse muy beneficiados de lo que es esta estrategia de abordaje de lo que presenta bio-nanofarma, con lo cual
Realmente estamos muy esperanzados por muchas razones, porque además la República Popular China se punta en todos estos temas y nos va a permitir, yo decía el otro día, quemar etapas, es decir, aprender más rápidamente de lo que lo haríamos solos, porque vamos a estar acompañados con una muy buena universidad dentro de un país que hace punta en la temática. No podemos pedir más. Después quiero volver a la parte de tejidos y demás, pero ahora que abriste esta puerta, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Qué expone cada parte y dónde empieza la sinergia? Sí. Mientras que en Uruguay vamos a funcionar con las plataformas en cuanto a infraestructura de las cuales ya disponemos y que fueron las que presentamos y que fueron las que aceptó el gobierno de la República Popular China a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, la República Popular China hizo un llamado específico, lo ganó la Universidad de Qingdao, simplemente para dar una información. Qingdao queda a mitad de camino entre Shanghái y Beijing, es decir, es un lugar estratégico frente a Corea en el mar. Y lo que precisamente plantean ellos es la disposición de decenas de investigadores, ellos daban un número de 38, con equipamiento específico del orden de 7 millones de dólares, e incluso van a construir un laboratorio conjunto, un laboratorio que va a estar físicamente ubicado precisamente en Qingdao, en donde van a exponer la placa de inauguración que inauguraron los dos rectores, el rector Arim y el rector de la Universidad de Qingdao en el mes de diciembre. Bien, y el tema de recursos humanos, hablaste de un número, pero ¿cómo va a ser la ida y vuelta? Sí, sin duda ellos van a poner a disposición este número tan importante de investigadores. En el caso de Uruguay vamos a ir avanzando un poco más lentamente. Lo que vamos a plantear es una estrategia de capas, es decir, esta primera capa específica en la temática es la que va a arrancar, pero evidentemente en la medida en que vaya derivando la temática de trabajo hacia otras especificidades, vamos a ir invitando a otros investigadores. Yo diría en principio de la Universidad de la República, porque es la Universidad de la República la que es contraparte. Claro. Pero no pensamos ser exclusivos en ese sentido. También pensamos dar apertura a otros investigadores de institutos de investigación del país que puedan aportar. Nos importa ser competitivos, complementarios, aportar, aprender y crecer. Y para eso tenemos que contar con todos. ¿Cuál es la ventana que se abre, si es que hay una, para interactuar también con el sector privado, con desarrollos productivos y demás? En esa teoría de capas que yo decía, sin dudas en algún momento va a ser nuestro interés poder lograr que derrame hacia lo que es nuestro sector productivo en la temática. De hecho, ya en las primeras conversaciones, la Universidad de Qingdao planteó el importante número de empresas chinas ubicadas en la región, en el entorno de Qingdao, de su hospital también, hospital universitario. De hecho, ahora el 9 de agosto va a haber una jornada que vamos a tener con presencia de los dos rectores, en laboratorios conjuntos específicamente, pero también va a haber un encuentro entre el Hospital de Clínicas y el Hospital Universitario de Qingdao, también el área de odontología de la Facultad de Odontología aquí de la UDELAR, con odontología de allá de Qingdao. Se provoca derrames múltiples, se provoca acercamientos múltiples. Esto promueve algo muy virtuoso. Vuelvo al tema que había dejado en puntos suspensivos hace un rato. Hablamos de la parte de fármaco, pero estaba toda la otra aplicación en cuanto también a salud, la posibilidad, por ejemplo, de la regeneración de tejido. ¿Cómo es eso? En este marco, justamente la República Popular China hace punta realmente, porque en lo que tiene que ver con tejidos, regeneración de tejidos, uno lo primero que puede pensar es en piel artificial, algo que nosotros trabajamos durante tiempo en el Polo Tecnológico de Pando, pero que ha tenido otros desarrollos, ha tenido otros crecimientos, la tecnología ha avanzado y ahora hay otros mecanismos. Pero también uno puede pensar en tejido cartilaginoso, también puede pensar en tejido óseo y en realidad incluso en tejido nervioso hay evoluciones a nivel mundial y en realidad la oportunidad es muy grande porque además combina lo de las nanomedicinas, combina eso de las especificidades y tiene insospechadas derivaciones incluso hasta en robótica.
Porque si uno piensa, estamos hablando de tejidos que pueden ser inteligentes, que se le pueden incorporar algo híbrido entre lo natural y lo artificial a través de circuitos, y bueno, y ahí nos estamos acercando incluso a lugares muy insospechados. Sí, te iba a decir, más a un libro de ciencia ficción que a una investigación científica, pero acá el límite, de alguna manera, ya pasa a ser el que uno puede imaginar. Y más con un socio como este. Totalmente. En realidad, justamente esa es nuestra intención, traspasar límites. Es la oportunidad. La oportunidad por muchísimas razones, por razones, como vuelvo a decir, que podemos trabajar competitivamente, complementariamente, colaborativamente, y que tenemos socios de un tamaño y una importancia muy grande, especialistas en temáticas de gran importancia a nivel científico, y bueno, no nos queda más que aprovechar, no hay excusa. Si bien la contraparte local es la propia UDELAR, la propia Universidad de la República, claramente el anclaje está dentro de Facultad de Química, de todo este proyecto, y Facultad de Química está muy cerca de los 95 años. Es como un gran evento de festejo este, ¿no? Es un gran evento, es casi que el preparatorio al centenario, que la facultad lo va a festejar, pensamos como corresponde, pero bueno, ya no seré decano en ese momento, lo mío termina en 2026, en el mes de septiembre, pero vaya que estamos pavimentando realmente cosas como para tratar de llegar a los 100 años de la mejor manera. La pata, recién te pregunté puntualmente hablando de este convenio, pero ya hablando de más macro, esa pata que falta, que es la que tiene que confluir el sector productivo con el sector académico, ¿cómo se trabaja para bajar ese muro? Porque ustedes, no es la única facultad que lo hace, pero claramente hay una vocación ahí. ¿Qué es lo que falta para que haya un ida y vuelta más rápido entre la academia y la producción? Creemos que justamente esta oportunidad, en donde un país tan importante como es la República Popular China, accede a trabajar gobierno a gobierno primero, universidad a universidad después, a través de lo que es UDELAR y Qingdao, creemos que es muy atractivo como para que dudas que pueden surgir en cuanto a la posibilidad de trabajar, de incursionar en áreas más avanzadas, caigan. Entonces somos muy optimistas de poder ofrecer determinadas posibilidades en un futuro, esperamos, no muy lejano, para poder invitar y de alguna forma provocar que el sector productivo, en particular nacional, que es el que nos interesa, pero también puede ser aportes regionales, puedan subirse a esto que es muy atractivo, es una oportunidad de esas que se dan muy pocas veces en la vida. Álvaro Mumbrú, vicerrector de la Universidad de la República, decano de Facultad de Química, muchas gracias por hoy y la seguimos. No, el agradecido soy yo, muchas gracias. Perdón, me estaba olvidando como importante, que es el presente me de lo habían dicho. Objetos. Sí, ya me avisaron. El presente de Istica Objetos para Muchísimas quienes gracias. nos acompañan en Sobre Ciencia. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Y ahora sí, cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.